Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este su webinar de normalización. En esta oportunidad el tema es mascarillas quirúrgicas y escudo facial de protección. Desde la moderación tenemos a Yuri Guevara. Y mi compañera Fiorella León. Agradecemos a todos los conectados por las diversas plataformas, tanto Zoom como por vía Facebook. Muchas gracias por su tiempo. Como todo evento, debemos compartir con ustedes unas pautas importantes. Yuris, por favor, ¿nos podrías indicar las pautas y el programa? Claro, Fiorella. Aquí las recomendaciones. Informarles que este evento viene siendo grabado de inicio a fin, por lo que se solicita que las cámaras se encuentren apagadas y sus micrófonos en silencio. Asimismo, se solicita ingresar a la sala con un nombre y apellido que permita fácilmente su identificación. Antes de pasar a explicarles cómo se realizarán las preguntas, pasamos a detallar el programa del evento. Este webinar contará con la siguiente secuencia. Primero contaremos con las palabras de bienvenida a cargo de Carmela Morgan, representante de la Dirección de Normalización. Seguidamente tendremos la presentación sobre mascarilla quirúrgica y respirador, a cargo del señor Jorge Fernández, representante del Instituto Nacional de Salud y miembro de su comité Materiales Médicos. Luego tenemos la exposición sobre escudo facial, uso y limpieza, que será realizada por la señora Indira Pereira, miembro de su comité Protectores Faciales. Estimados participantes, no olvidar que durante todo el evento puedan hacer sus preguntas al usuario preguntas en el chat de Zoom. Estas serán recabadas al final del evento y contestadas amablemente por nuestros expositores. Muchas gracias. Sin más preámbulo, empezamos el webinar con las palabras de bienvenida de la señora Carmela Morgan, ejecutiva de la Dirección de Normalización del INACAL. Muchas gracias, Fiorella y Yuri, por esta introducción. Tengan ustedes muy buenas tardes. Es para mí de mucho agrado darles el día de hoy la bienvenida a nombre de INACAL y de la Dirección de Normalización a este segundo webinar denominado Mascarilla y Escudo Facial de Protección. Los webinars son espacios a través de los cuales buscamos dar a conocer y promover la aplicación de normas técnicas y otros documentos que venimos elaborando en la Dirección de Normalización y que ponemos justamente en este espacio y en este estado de emergencia a disposición de los usuarios. En esta tarde presentaremos una presentación sobre la NTP 329-200 relacionada con mascarilla y una especificación disponible, la 101, escudo facial para reducción de riesgo biológico. Ambos documentos muy importantes en esta situación en donde nos encontramos. Estos documentos, estas normas especifican las características de desempeño y la calidad de estos productos, su uso correcto, orientaciones de seguridad y en algunos casos, como en la situación del escudo facial, también su limpieza. Vamos a conocer diferentes tipos de mascarillas y las condiciones y lugares donde estos se deben utilizar. El INACAL considera que la aplicación de estos documentos técnicos, de estas normas, permiten promover los estándares de calidad en la producción nacional de mascarillas quirúrgicas y que cumplan sobre todo los niveles de protección adecuados. Finalmente, deseamos agradecer de manera muy especial a los comités técnicos relacionados con el desarrollo de estos documentos técnicos, el Comité de Tecnología para el Cuidado de la Salud a través del Subcomité de Materiales Médicos y el Subcomité de Protectores Faciales. Muchas gracias por permitirnos el día de hoy poder entrar a sus hogares, a sus organizaciones y desde donde están les damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, señora Morgan, por sus palabras. Entonces, damos inicio a este segundo webinar del 2021. Así es. Ahora tenemos la presentación Mascarilla quirúrgica y respiradores, a cargo del señor Jorge Fernández. El señor Fernández es químico farmacéutico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con segunda especialidad en productos sanitarios, dispositivos médicos y equipos biomédicos. En cuanto a su trayectoria profesional, esta abarca una experiencia de 25 años, laborando tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público ha trabajado en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DGMI, establecimientos de salud del MINSA, categoría 3.2, uso de dispositivos médicos especializados, y actualmente
elabora en el Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud, en la parte de control de calidad de dispositivos médicos. El señor Fernández forma parte del subcomité Materiales Médicos del Comité Tecnologías para el Cuidado de la Salud. Adelante, señor Fernández, con su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes todos. Es un gusto poder compartir estos minutos con ustedes, poder transmitirles también la experiencia que como comité hemos adquirido y, digamos, la labor que hemos desempeñado dentro del contexto de esta pandemia que a todos nos está afectando. Como vemos en la siguiente diapositiva, voy a abarcar dos normas técnicas peruanas que fueron las primeras que el comité trabajó apenas ya llegó este virus de SARS-CoV-2 aquí al Perú, apenas en el mes de marzo, con la norma técnica peruana 329-200, que se refiere a mascarillas quirúrgicas, y posteriormente la 329-201, que se aplica a los respiradores filtrantes de protección contra partículas. Bueno, unos años atrás, ver personas en la calle con mascarillas parecía una película de ciencia ficción, ¿no? En algunos países de Asia, bueno, tienen más costumbre de utilizar mascarillas ya durante un buen tiempo, pero en nuestro entorno es un poco difícil. Esta pandemia nos ha hecho ver, pues, lo vulnerables que somos los seres humanos ante esta pandemia que nos está afectando en todo el mundo en realidad, ¿no? Y nos hace reflexionar en que al margen de las vacunas, de los medicamentos, de los equipos que se puedan utilizar para tratar a los pacientes que están afectados con este virus, la mejor arma que tenemos para poder hacerle frente es la prevención. Y esta se apoya en tres pilares básicos: la higiene de manos frecuente, el distanciamiento y el uso de mascarillas. Por eso, este webinar tiene esa importancia, poder transmitirles a ustedes la labor del comité, pero también ayudarles a utilizar correctamente estos dispositivos que nos pueden proteger a nosotros y a nuestros seres queridos. En la siguiente diapositiva podemos hacernos una idea del objetivo de esta presentación. Bueno, ¿qué debo utilizar y cuándo debo utilizar? ¿Debería a toda costa conseguirme una mascarilla KN95 o N95? ¿Bastará con simplemente usar una mascarilla quirúrgica? ¿En qué se diferencian? ¿Se diferencian básicamente en el precio o cosas así? ¿O hay otros aspectos también que tenemos que considerar? Bueno, es lo que vamos a responder en esta presentación. En la siguiente diapositiva, notemos que nos vamos a centrar en lo que son las mascarillas en sí. La norma técnica peruana 329-200 especifica la construcción, el diseño, los requisitos de desempeño y los métodos de ensayo de las mascarillas. Por construcción nos referimos a los materiales que se tienen que utilizar para fabricar las mascarillas. En cuanto al diseño, quiere ver pues los dispositivos, los componentes que van a permitir utilizar correctamente este material médico. En cuanto a los requisitos de desempeño, se refiere a la efectividad, a la eficacia de la filtración que puede dar protección, lo que tiene que ver con la mascarilla. Y en cuanto a los métodos de ensayo, ¿de qué manera se hace el control de calidad? ¿Cómo se puede garantizar de que la mascarilla cumple su propósito? Como vemos aquí, las mascarillas quirúrgicas, y esto quisiera que quede bien claro en la mente, tienen un propósito y es algo que los diferencia bastante bien de los respiradores. Su propósito es limitar, como dice aquí, la transmisión de los agentes infecciosos desde el personal médico hasta los pacientes durante los procedimientos quirúrgicos u otros entornos médicos que tengan requisitos similares. Esa es la razón de ser de una mascarilla. O sea, no, la razón principal de una mascarilla no es proteger al que la porta, sino proteger el entorno de trabajo y proteger a los pacientes. Imaginémonos un entorno de una cirugía. En el siglo XIX, por ejemplo, los cirujanos no usaban mascarilla ni guantes y muchas veces ni siquiera se lavaban las manos entre una intervención y otra. Cuando se empezaron a tomar medidas, hubo muchos beneficios, ¿no? Por ejemplo, el lavado de manos redujo drásticamente la mortalidad en los partos. El uso de mascarillas es indispensable para que el personal
médico no vaya a contaminar la herida quirúrgica. Ese es el objetivo. Porque nosotros cuando respiramos, cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, emitimos pequeñas partículas, gotículas, que llevan consigo agentes que pueden ser perjudiciales. Entonces, esa es la razón de ser una mascarilla quirúrgica, proteger el entorno quirúrgico y la herida quirúrgica. Como vemos en la segunda columna, una mascarilla quirúrgica también es una barrera apropiada que puede ser eficaz para reducir la transmisión de los agentes infecciosos desde la nariz o boca de una persona que sea un portador, digamos, de COVID, sea sintomático o asintomático. Entonces, el uso de la mascarilla quirúrgica es un buen mecanismo para limitar la propagación de las enfermedades. Esa es la razón de ser de una mascarilla, de que nos protege, también nos va a proteger en cierta medida, pero como vemos, su principal objetivo es la protección del medio de trabajo y del paciente. En la siguiente diapositiva vemos algunas definiciones importantes, algunos términos que vamos a utilizar en el desarrollo de esta exposición. Por ejemplo, uno de ellos es eficacia de filtración bacteriana. Como dice aquí, por sus siglas en inglés BFE, se refiere a la eficacia con que el material o los materiales con los que están construidas la mascarilla pueden servir como barrera frente a la penetración bacteriana. Digamos, el núcleo, la razón de ser de una mascarilla, su eficacia de filtración bacteriana. Otro término es el agente infeccioso. Por agente infeccioso entendemos cualquier microorganismo que puede causar infecciones en las heridas quirúrgicas o que podría causar infección en los pacientes, en los miembros del equipo quirúrgico o en otras personas. Entonces, como vemos, una mascarilla quirúrgica es un material médico que está destinado a cubrir la boca y la nariz y que va a proporcionar una barrera para minimizar la transmisión de agentes infecciosos. Con el transcurso del tiempo, por ejemplo, cuando aparecieron enfermedades como el HIV, el SIDA, era necesario otorgar una protección adicional ya al usuario, ¿no? O sea, al personal quirúrgico. Porque debido a que la sangre puede transmitir también enfermedades y un personal quirúrgico está expuesto a salpicaduras o proyecciones, ya sea de fluidos corporales o de sangre, era necesario entonces dotar a las mascarillas de una protección adicional. Por eso, las que son de uso quirúrgico exclusivamente tienen que ser resistentes a las salpicaduras. O sea, su capacidad para resistir la penetración de sangre sintética proyectada a una presión dada. En la siguiente ilustración, en la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo se clasifican las mascarillas. En nuestra norma técnica peruana se contemplan dos tipos de mascarillas, tipo 1, tipo 2. La clasificación está basada en su capacidad de filtración bacteriana. O sea, normalmente las de tipo 1 pueden filtrar de 95% en adelante y las de tipo 2 una cantidad mayor, de 98% en adelante. Las mascarillas de tipo 2 también se subdividen en las mascarillas de tipo 2 propiamente dichas y las tipo R. La R significa que son resistentes a las salpicaduras. Son las que se utilizan exclusivamente para un entorno quirúrgico o de un procedimiento similar que se requiera de grado de protección. Los materiales de construcción, bueno, como vemos aquí en la ilustración y en la misma definición que está en la norma, la mascarilla quirúrgica es un material que se compone de una capa que actúa como filtro y que se coloca, une o moldea entre capas de tela no tejida u otro material, por lo que para que una mascarilla sea efectiva, por lo menos debe tener 3 capas de protección. Y eso es importante porque, como mencioné minutos antes, cuando nosotros hablamos o estornudamos o tosemos, emitimos partículas de diferente, digamos, de diferente naturaleza, de diferente tamaño. Algunas son muy pequeñas, como de una micra, otras pueden llegar a tener 100 micras. Las mascarillas se prueban por su eficacia de filtración bacteriana, pero quizás uno diga, ¿y de los virus? Sabemos que los virus son mucho más pequeños que las bacterias. Sin embargo, los virus no se transmiten solos. Los virus, como por ejemplo el que produce COVID-19,
siempre van envueltos en una gotícula. En una de estas gotículas que nosotros exhalamos van los virus. Por lo tanto, una mascarilla sí puede ser de ayuda para proteger la propagación de las enfermedades, puesto que atrapa estas gotículas en las que va el virus. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí hay un esquema básico de cómo es una mascarilla quirúrgica. Hay una capa interior, que es la que va a estar en contacto con la piel, con la boca, con la nariz. Su característica es hidrófila, o sea, tiende a absorber la humedad que nosotros exhalamos y enviarla al interior hacia el filtro. Luego hay una capa intermedia, que es el filtro en realidad, que atrapa las partículas que puedan atravesar la capa exterior. Entonces está elaborada con un tejido de tipo tela no tejida, fundida y soplada. Y de esa manera es como evita el flujo de partículas hacia el exterior. Luego la capa externa es una capa que tiene propiedades hidrofóbicas, o sea, repelente al agua. Bloquean el agua y ayudan a evitar que las gotas atraviesen la mascarilla. Por ejemplo, en la parte derecha de su pantalla pueden notar unos círculos donde se muestran algunos ejemplos. El primero, en la parte superior, ¿sí? Ahí vemos qué es lo que sucede si colocamos una gota de agua sobre esta capa interior. Se absorbe totalmente. En cambio, en la capa externa, como vemos en el segundo círculo, el agua queda retenida. Entonces su propiedad, ¿sí? Es hidrófobo. En el último círculo vemos ya el ensayo con la sangre sintética, que es como se hace el control de calidad de este tipo de materiales. Entonces, por lo tanto, si esto es así, ¿sería apropiado, por ejemplo, que nosotros lavemos las mascarillas y las volvamos a utilizar? ¿Qué pasaría si nosotros la expondríamos al agua y al jabón o a otro detergente? Bueno, lo primero que se deteriora es la capa exterior, porque pierde su capacidad de repeler el agua. Entonces ya no nos va a ser útil. Además, el filtro también se deteriora. ¿Por qué? Porque los filtros que se utilizan para elaborar este tipo de material médico no son como una criba o una lámina con agujeros del mismo tamaño. No, no es así un filtro. Es un filtro de profundidad, o sea, muchas fibras microscópicas que están entrelazadas al azar, formando una maraña ahí de fibras, que es lo que le da esa capacidad de filtro. Al humectarlas, al, por ejemplo, exponerlas al detergente o al alcohol, estas se desnaturalizan. O sea, ese tramado se desnaturaliza y pierde su capacidad de filtración. Por eso no sería apropiado lavar o agregar alcohol u otro tipo de material sobre las mascarillas. En la siguiente ilustración vamos a ver una fotografía de una mascarilla ya que ha sido recortada para fines ilustrativos. Ahí vemos sus capas, ¿no? La capa externa, que es repelente al agua, la capa central, que es el filtro, y la capa interna, que es la capa absorbente. En la parte superior vemos algo sombreadito, que es el clip nasal, que se utiliza para poder moldearlo a la nariz y ceñir mejor la mascarilla, efectivamente. Entonces, la capa externa, repelente al agua, por lo general va coloreada. En la mayoría de las mascarillas médicas, la capa externa está coloreada. Entonces, la capa externa es la que debe ir hacia el exterior. ¿Por qué razón? Bueno, hay varios comentarios al respecto que he escuchado, como por ejemplo que las personas sanas deben portar la mascarilla de un lado y las personas enfermas del otro lado y así por el estilo. Pero realmente no es recomendable. Para ilustrarles es como si utilizaríamos un pañal descartable. ¿Verdad que tiene una capa interna que es absorbente? ¿Qué pasaría si yo colocaría el pañal al revés? ¿Verdad que no cumpliría su función? Lo mismo sucede con una mascarilla. La capa absorbente tiene que ir hacia el interior. Porque si yo haría al revés, o sea, si la capa que es repelente al agua me la pongo para adentro, toda mi exhalación, los vapores que estoy emitiendo al respirar se van a condensar. Por otro lado, la capa externa, si es la absorbente, en vez de repeler esas gotículas, las va a ingresar hacia el interior. O sea, por eso
la manera correcta de usar la mascarilla es con la capa externa o coloreada hacia el exterior. Ahora bien, también es cierto de que hay mascarillas que son de un solo color, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí algunas mascarillas. Acá hay una que es, bueno, algo azulada y esta sí es totalmente blanca por ambos lados. Si es así, entonces, ¿cómo yo podría saber cuál es la capa absorbente y cuál es la capa repelente al agua? Bueno, en la mayoría de los casos, los fabricantes colocan un logotipo para que, bueno, se pueda ver con fines de publicidad, de marketing, ¿no? Entonces, normalmente los logotipos deben estar en el lado externo, hacia la parte visible del exterior. Podría ser una manera de guiarnos. Otra, la capa que es repelente al agua es un poco satinada, un poco más brillosa. La capa que es absorbente es un poco más opaca, un tono mate. Otra cosa que nos puede ayudar. Y finalmente también está el sentido de los pliegues. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, si nos centramos en esta fotografía, notemos que los pliegues están ubicados aquí de tal manera, en la capa azul, que el doblez está hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque está diseñado para no retener algo, sino para repelerlo. Si vemos la siguiente diapositiva, notaremos en lo que tiene que ver con el diseño. Ahí vemos dos mascarillas, ¿verdad? Muy bien, en la izquierda vemos que el pliegue, el doblez está en la parte de arriba, mientras que en el de la derecha, el pliegue está hacia la parte de abajo, formando una especie de bolsillo, ¿verdad? Entonces, esa parte que forma una especie de bolsillo es la que retiene la humedad o las partículas, por eso tiene que ir hacia el interior. Si usted nota su mascarilla, verá que es así. Una de las caras tiene el pliegue hacia arriba y la otra tiene el pliegue hacia abajo, formando un bolsillo. Entonces, la parte que tiene el pliegue hacia abajo es la parte que debe ir hacia el interior. Eso tiene que ver también con el diseño, así como vemos en esta diapositiva. El diseño tiene que ser tal que permita ceñir estrechamente sobre la nariz, la boca y la barbilla la mascarilla. De nada valdría que la mascarilla esté confeccionada con un buen filtro si es que no se ciñe apropiadamente alrededor de la cara. Las mascarillas pueden tener diferentes formas o construcciones, diseños para todos los gustos, pero debe tener, eso sí, algo que le permita ceñir fijamente a la cara. Algunas mascarillas, por ejemplo, van amarradas hacia la cabeza. Es muy conocido en los entornos hospitalarios. Para la gente del día a día le incomoda un poco estar amarrándose y desatándose. Hay otras, como vemos en la imagen, que tienen unas bandas elásticas que van hacia las orejas. Entonces, esa es la idea. Puede tener también otros, digamos, refuerzos adicionales como un escudo facial. Algunas mascarillas tienen en su parte superior una lámina transparente que podría tener o no una función antiempañante o antiniebla, que también es muy útil. Y el puente nasal, que básicamente va en todas las mascarillas, ¿no? Que nos permite moldear apropiadamente la mascarilla a nuestro rostro. Entonces, lo ideal es cuando vamos a ceñirnos la mascarilla que utilicemos 2 dedos. Y hagamos esta operación empezando de la parte superior hacia nuestros pómulos. Esa es la manera correcta. No usa pellizcarla, por decirlo así, porque le hacemos una punta y digamos que por ahí podría penetrar algo o también salir algo, ¿no? Entonces hay que ceñirla apropiadamente con el puente nasal. Veamos la siguiente diapositiva. En estos son los requisitos de desempeño que deben tener las mascarillas quirúrgicas, ¿no? La eficacia de filtración bacteriana, como ya había mencionado, es, digamos, lo principal en una mascarilla, lo básico para otorgar la protección. Las de tipo 1 tienen una eficacia mayor al 95%, las de tipo 2 mayor al 98%. Notarán también otro aspecto que es la presión diferencial, que es, por decirlo así, la respirabilidad. Mientras más presión diferencial haya, es más difícil de respirar con la mascarilla, ¿no? Es como si nos pusiéramos una bolsa y quisiéramos respirar, se nos va a hacer difícil, ¿no? Si hay mucha diferencia de presión, no es muy respirable. Entonces, otro de los parámetros que se evalúan también es la respirabilidad.
la presión de resistencia a las salpicaduras que le aplica a las mascarillas de tipo 2R, que como ya les había explicado, la R significa resistente a las salpicaduras. En ese tipo de materiales sí se hace este tipo de ensayo. Y luego la carga microbiana, la carga biológica, que es menor a 30 unidades formadoras de colonia en todos los casos. Para una persona que esté en el día a día, que sale a comprar, que sale a la calle, basta con usar una mascarilla de tipo 1. No es necesario una de tipo quirúrgico, de tipo 2 o 2R, si no vamos a estar expuestos a un ambiente donde vamos a recibir salpicaduras de líquidos biológicos, cosas por el estilo. Entonces basta una mascarilla de tipo 1. En la siguiente diapositiva vemos ya algunas normas que nos sirvieron de base para poder elaborar esta norma técnica peruana 329.200. Bien, con eso terminamos con las mascarillas. Pero antes de pasar al siguiente punto que tiene que ver con los respiradores, quisiera a manera de pausa y a manera también de participar con ustedes, plantearles algunas preguntas para que en base a lo que se ha mencionado y en base a lo que voy a mencionar, ustedes las puedan responder. ¿Qué les parece? ¿Nos podrían apoyar, por favor, los anfitriones a enviar las preguntas? Bien, ahí tienen las tres. La única diferencia entre un respirador y una mascarilla es el precio. La mascarilla quirúrgica se puede lavar para limpiarla. ¿Puede salir a la calle o hacer compras para ello usando un respirador necesariamente o bastaría una mascarilla? Les doy unos segundos para que puedan responder, por favor. Bien, son preguntas sencillas que básicamente son para ver cuán familiarizados estamos con este tema. Al final las vamos a responder. No vamos a decir quién respondió bien o quién respondió mal, porque todos estamos para aprender. Honestamente, yo les digo, en mi formación académica, tanto en la universidad como en los estudios de segunda especialización, el tema de los equipos de protección personal o mascarillas prácticamente no se tocaba. Hemos tenido que ir aprendiendo también sobre la marcha este tema. Y me da gusto poder compartir esa experiencia también con ustedes. Bien, creo que 2 minutos es un tiempo suficiente, ¿no? Vamos a proseguir entonces con la exposición que tiene que ver con los respiradores. Bien, ahí tenemos un 4% que responde que sí a la primera pregunta, un 2% que responde sí a la segunda y un 9% que responde sí a la tercera. Bien, entonces vamos a pasar a la norma técnica peruana 321-201. Sigan prestando atención que vamos a encontrar información para responder las otras preguntas. Ya, ahora sí. Bien, entonces aquí vamos a ver cuál es la diferencia entre un respirador y una mascarilla. En el caso de la norma 329.201, es la segunda norma que el comité elaboró en este contexto de la pandemia de COVID-19. En esta norma 329.201 se especifican los requisitos mínimos para los respiradores de media máscara, porque también hay de máscara completa, hay respiradores que cubren toda la cara. Esta norma se aplica a los respiradores de media máscara. Filtrantes, que son empleados como dispositivos de protección respiratoria contra partículas
exceptuando los diseñados para situaciones de escape, ¿no? O sea, situaciones de escape se refiere a, bueno, situaciones en las que tenemos que huir de una atmósfera contaminada, una atmósfera tóxica, ¿no? Un gas tóxico o cosas por el estilo, ¿no? Eso sí requiere quizás un suministro de aire adicional, un tanque de oxígeno para poder respirar en un entorno de un incendio, una cosa así, ¿no? Entonces, para ese tipo de respiradores no aplica esta norma. El segundo punto también menciona que en esta norma técnica peruana se incluyen los ensayos de laboratorio y de comportamiento práctico que se usan para evaluar la conformidad con los requisitos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces ahora vamos a ver la definición, donde dice respirador desechable y respirador reutilizable. Bueno, desechable, como su nombre lo indica, porque se va a descartar después de usar, y reutilizable que sí se puede lavar, desinfectar y volver a utilizar, ¿no? Los dos tienen algo en común. Dice, por ejemplo, en el caso de respirador desechable, el respirador tiene el propósito primario de proteger las vías respiratorias del usuario. Esa es la diferencia con las mascarillas. Recuerden que vimos que las mascarillas impiden que una persona disemine el agente infeccioso, ¿verdad? Lo retiene dentro de sí. También puede protegernos, en cierta medida, de que ese agente ingrese. Pero en el caso del respirador, su objetivo es proteger, sí, al usuario, no a su entorno, sino al usuario, ¿no? Así es. Y ahora, en el caso de los desechables, pues este equipo no necesita mantenimiento, limpieza, desinfección, porque está diseñado para ser descartado después ya de haberle dado uso. Por ejemplo, aquí dice puede ser cuando vemos una excesiva resistencia al paso del aire. Por ejemplo, ¿no? Si es que el filtro ya se ha saturado, vamos a tener dificultad para respirar, lo vamos a sentir taponado. Entonces ya es hora de desechar. Quizás daño físico en alguna de las partes del respirador, o el fin de su vida útil que recomienda el fabricante, o cosas por el estilo. Y la verdad que con una jornada de trabajo es suficiente. El respirador reutilizable, en todo caso, también cumple la misma función de proteger al usuario, pero está diseñado con materiales que le permiten ser reutilizados, ¿no? Materiales elastoméricos como el GEBE, la silicona, la goma o algo similar, y que es posible pues lavarlo, desinfectarlo, recomponer sus piezas, porque normalmente estos respiradores vienen con los filtros que son removibles, ¿no? Se pueden sacar y una vez que están saturados se vuelven a colocar. En la siguiente diapositiva vemos algunos modelos de respiradores. Entonces, al centro, arriba, ahí vemos uno que es reutilizable. Esto sí, los filtros que están a los costados se pueden remover, se puede lavar, desinfectar y reutilizar el respirador. Pero los otros, a su izquierda vemos uno de color verde que es normalmente para uso médico, tiene una capa adicional de protección, como vamos a ver un poco más adelante. A la derecha de este vemos al conocido como pico de pato. En la parte inferior a la izquierda vemos la KN95, muy conocida. Luego vemos otra que es blanquecina, que por ejemplo se usa mucho en entornos industriales para partículas sólidas, polvos. Y a la derecha, una también similar, pero que tiene una válvula de exhalación. La válvula permite respirar mejor, trabajar mejor. Sin embargo, en entornos médicos no se recomienda el uso de respiradores que tengan válvulas de exhalación, sobre todo. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza este respirador, si bien es cierto, está protegido porque va a aspirar un aire filtrado, al momento de exhalar, ese aire que exhalamos ya no tiene filtración, entonces sale como tal. Si una persona es un portador asintomático, puede seguir contaminando el ambiente a través de la válvula de exhalación. Por eso no se recomienda con válvula en entornos médicos. Y nuevamente recalcando, las mismas cosas que mencionamos para las mascarillas sobre reutilizar las que son desechables, también aplican aquí. O sea, el material con que están diseñados estos dispositivos de protección también son fibras que están entrelazadas. Si las mojamos, les echamos detergente, jabón o alcohol, se van a desnaturalizar y van a perder su capacidad de filtración. Entonces no están diseñadas también
para ser lavadas o hacer limpieza. Ahora bien, debido a esta circunstancia de la pandemia, porque la verdad que esto nos agarró, como se dice, pues mal parados a todos, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en que los equipos de protección personal escasearon enormemente y no quedaba más remedio que reutilizarlo. Han habido estudios donde se ha visto, por ejemplo, la utilidad de algunos métodos de esterilización, como por ejemplo el calor seco, hasta 70 grados por cierto tiempo, puede eliminar el virus, o también esterilización a base de vapor o de plasma de peróxido de hidrógeno, son los más, digamos, utilizados. En algunos casos también de óxido de etileno, aunque existe el temor del óxido de etileno residual, pero no se ha demostrado que haya afectado a los usuarios. Esos son algunos métodos de esterilización de este tipo de equipos en el entorno médico debido a la pandemia. Pero como les he mencionado, su uso es desechable y por lo tanto deberíamos recurrir al reuso como último recurso, como último recurso. Bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, ¿qué cosa es un respirador? Bueno, ya vemos algunas ilustraciones ahí. Cubre la nariz, la boca y el mentón, al igual que una mascarilla. Puede tener o no válvulas de inhalación y exhalación, sobre todo las que se usan en entornos industriales, como les mencioné. Sí sería práctico utilizar válvulas de inhalación o exhalación, pero no en un contexto médico. ¿De acuerdo? El material filtrante prácticamente abarca todo el dispositivo o gran parte de él. Otra de las diferencias con las mascarillas, si bien las mascarillas tienen que estar ceñidas adecuadamente al rostro, los respiradores deben estar ajustados herméticamente. Entonces, esa es otra diferencia con las mascarillas. El ajuste tiene que ser totalmente hermético para que dé protección al usuario, ya sea que éste esté en movimiento, hablando o girando la cabeza para un lado o para el otro. Debe mantenerse siempre la protección y la hermeticidad del ajuste. Nosotros en nuestra norma técnica peruana hemos adoptado la norma europea. Esta clasifica a los respiradores en 3 categorías: FFP1, FFP2 y FFP3. El FFP1, FFP2 y FFP3 son las iniciales de lo que es Filter Face Piece, o digamos una pieza facial filtrante, ¿no? Entonces eso es lo que significa FFP. Y el 1, 2 y 3 se refiere a su eficacia de filtración. En el caso de los FFP1, su eficacia de filtración es mayor al 80%, del FFP2 mayor al 94%, y del FFP3 mayor al 99%. Por eso, como ustedes notarán, en un entorno médico, digamos, la mínima categoría de respirador que se debe utilizar es el FFP2, para que sea más o menos similar a otros estándares como los N95 o los KN95, el FFP2 o FFP3. Como menciona ahí en la parte inferior del texto, hay otras clasificaciones también. Nosotros hemos escuchado de la N95. ¿Qué diferencia hay con la FFP2 o con la KN95? Bueno, son diferentes estándares. La norma europea, que es la que nosotros hemos acogido, utiliza esta denominación FFP1. La norma americana está basada en la NIOSH, que es, por decirlo así, Sensopas, o lo que era antes el INSO, acá en el Perú, Instituto de Salud Ocupacional, que era antes, eso es en Estados Unidos, ellos catalogan en N, P o R, según sea resistente o no a las partículas oleosas. Por ejemplo, digamos en industrias de petróleo, cosas así, ¿no? Vapores que son orgánicos, oleosos. Si protege, se dice que es P o R, si es resistente inclusive a salpicaduras. Y si no protege contra partículas oleosas, es N. De ahí viene N95 si es 95% de eficacia, o N99 si es 99% de eficacia, y cosas por el estilo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vemos un resumen de los requisitos y ensayos que se hacen a los respiradores, ¿no? Como ven, son mayores que en el caso de las mascarillas. No vamos a entrar mucho en los detalles para no dilatar mucho lo del tiempo, pero si alguien tiene interés en el tema, sí se puede ampliar. Entonces, esos son básicamente los ensayos que se les practican a los respiradores.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta tablita sí quería explicarles para que ustedes vean las equivalencias, ¿no? A veces con tanto esto N95 o KN95, ¿cuál es mejor? O la FFP2, ¿cuál es mejor? Son simplemente normas equivalentes. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la eficacia del material filtrante. Notemos la NTP, como está basada en la norma europea, nosotros utilizamos la clasificación FFP1 o 2 o 3. Entonces tenemos lo mismo que la tercera columna, que es de la norma europea, en base a la EN 149-2001. A ver, yo estoy viendo el cuadrito completo, pero por ahí veo un mensaje de que no se está viendo. A ver, ¿a qué se puede ver? Hasta contenido de CO2 es el cuadro. Hasta contenido de CO2 es el cuadro. Más abajo ya no hay. Sí, ahí sí ya no hay. Ya están preguntando algunas cositas. Al final vamos a responder sus preguntas, sus inquietudes. Ya pierdan cuidado. Bien, entonces esas son normas equivalentes, como los menciono. La N95 viene de la norma americana, de la NIOSH, y la KN95 es una clasificación que está en una norma china, que es GB 2626. Ellos clasifican a sus respiradores como KN95, 99 y así por el estilo. También tenemos aquí la norma de Australia, la norma de Corea, la norma de Japón. Como ven, todos ellos son bastante similares. Son bastante similares. Una diferencia así notable de la norma europea es que le da mucha importancia a la respirabilidad, ¿no? Por ejemplo, usted ve, por ejemplo, aquí donde dice resistencia a la inhalación, que es la tercera fila, resistencia a la inhalación, por ejemplo, dice aquí menor o igual a 70 pascales, la norma peruana, la norma europea, mientras que la americana, menor o igual a 340 y tantos, entonces, ¿no? Es un poco más difícil de respirar, en otras palabras, ¿no? Con menor resistencia es más fácil de respirar. Es una diferencia, bueno, no es algo crítico, pero prácticamente estas normas son equivalentes teóricamente. Para poder, digamos, verificar esto, sí hay que hacer los ensayos de control de calidad. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien, en nuestra norma técnica peruana, en el anexo D1, ahí tenemos los requisitos adicionales que se exigen para los respiradores que se van a utilizar en un entorno médico. Hemos visto que esta norma abarca diferentes tipos de respiradores contra partículas. Pueden ser partículas utilizadas en un entorno industrial, pero si es en un entorno médico, hay otros requisitos adicionales, ¿no? Por ejemplo, algo muy saltante. El segundo punto dice permiso sanitario para comercialización. Bueno, anteriormente los respiradores no tenían registro sanitario, entraban como un equipo de protección personal común, como cualquier otra mascarilla, como un guante industrial o cosas por el estilo. Pero ahora sí, la DGMIT, ¿no?, que es nuestra autoridad regulatoria del medicamento, del dispositivo médico, ya está otorgando registro sanitario a los respiradores. También otras pruebas como la resistencia a los fluidos, como había mencionado, para ver su grado de resistencia a las salpicaduras, a las proyecciones de sangre o otros fluidos biológicos, ensayos como de inflamabilidad o de eficiencia de filtración bacteriana. Son ensayos adicionales que se requieren para los respiradores que se van a utilizar en un entorno médico. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver un compacto de las diferencias, de lo que quisiera que ustedes se lleven a la casita para poder diferenciarlo, ¿no? Mascarillas en la norma 329-200 y los respiradores en la norma 329-201. Las mascarillas, como les he mencionado, su propósito es impedir que la persona vaya a contaminar a otra persona o a su entorno de trabajo. Se está diseñada para que de la nariz y la boca no salga nada peligroso hacia el exterior. Así está diseñado. En cambio, los respiradores están diseñados para proteger al usuario. Por lo tanto, su sellado también es muy diferente. En ambos casos, se puede darle una protección adicional, por ejemplo, en el caso de las mascarillas tipo 2, que tienen una filtración mayor al 99%, tipo 2R, resistente a las salpicaduras, y en el caso de los respiradores también, ¿no? Normalmente son de color turquesa, los respiradores usados para uso médico,
O sea, no están diseñados para partículas, digamos, de viruta o cosas así, o polvo industrial, sino básicamente para uso en un entorno médico. Tienen entonces esa capa de protección que es resistente a las proyecciones de líquido. Entonces, esta es de color verde, por lo general. Su ajuste es no hermético en el caso de las mascarillas, en el caso de los respiradores es un ajuste hermético. De hecho, hay una prueba que se hace para ver el grado de hermeticidad o de sellado que se da en el rostro. Es un ensayo que se puede hacer un ensayo de fugas. Y finalmente, las mascarillas, bueno, normalmente no se usan por el tiempo en que dura un procedimiento, ¿no? Como por ejemplo, uno va al dentista, imaginémonos tiempo atrás, unos 2, 3 años, vamos al dentista, él coloca su mascarilla, hace, digamos, la curación, luego, junto con los guantes y la mascarilla, lo desecha, ¿verdad? Y para el siguiente paciente se coloca otra mascarilla y así por el estilo. En cambio, en el caso de los respiradores, normalmente se usan durante todo el tiempo en el que el usuario está expuesto. En la siguiente diapositiva ya vemos las normas en las que el comité se basó para poder elaborar nuestra norma técnica peruana 329. Bueno, y eso sería lo que quería transmitirles así de manera concisa. Quisiera primeramente que podamos ver las preguntas. Ya, si podemos pasar las preguntas, les voy a responder y luego ya, bueno, ese es el momento cumbre del expositor, cuando tiene que hacer preguntas, ¿no? Luego ya viene el momento más difícil cuando le tienen que hacer las preguntas. Bueno, empecemos por la primera. Aquí están las preguntas. ¿La única diferencia entre un respirador y una mascarilla quirúrgica es el precio? Bueno, no es la única diferencia, ¿verdad? Es cierto que los respiradores cuestan mucho más, pero hemos visto que su objetivo es diferente. Las mascarillas tienen el propósito de impedir que una persona que la lleva difunda el agente infeccioso en su entorno. El respirador, en cambio, tiene el propósito de proteger al usuario. Hemos visto que los ajustes también son diferentes. Basta un ajuste ceñido en la mascarilla. En el caso de los respiradores, un ajuste que sea hermético y así por el estilo. Entonces, no es la única diferencia el asunto del precio. Pero para poder, digamos, salir a la calle, ir a comprar, no necesitamos un respirador, ¿verdad? Tipo KN95, N95. Más bien deberíamos dejarlo eso para el personal que está, digamos, luchando en primera línea contra el COVID. Entonces, para no, digamos, encarecer o escasear esos equipos de protección personal para ellos, deberíamos utilizar simplemente una mascarilla. En la primera dice, la mascarilla, en la segunda, la mascarilla se puede lavar para limpiarla. Hemos visto que no. Al lavarla, al echarle alcohol, echarle detergente o jabón, vamos a desnaturalizar las fibras, vamos a arruinar la capa que es repelente al agua y por lo tanto no nos va a servir, ¿no? Una buena práctica sí podría ser, al momento de desecharla, podemos echarle alcohol o si desea lejía y luego la desechamos, ¿no? Sería una buena práctica. Pero para volverla a utilizar no es recomendable ni lavarla ni desinfectarla. Finalmente, para salir a la calle o hacer compras, ¿debería usar un respirador? Hemos visto que no es necesario. El respirador lo deben usar personas que están expuestas de manera muy grande a COVID. No es lo mismo salir a pasear por el parque en la hora que nos han dado ahora en el tiempo de la cuarentena, ¿no? Que estar pues una hora en un ambiente, en una sala con 6 camas, con pacientes de COVID entubados, no es lo mismo. Entonces, por eso, para nosotros basta una mascarilla, inclusive de tipo 1, o las mascarillas que son las comunitarias de tela, aunque ese no es motivo de este webinar, eso también es útil. Dejemos los respiradores para las personas que realmente lo van a necesitar, los que están trabajando en primera línea contra esta plaga que nos está afectando a todos. Y espero que esta información pues, nos les haya ayudado a comprender mejor esto y poder protegerse mejor tanto ustedes como sus seres queridos. Muchísimas gracias, señor Fernández, por su tan importante ponencia. Informamos a todos los participantes que recién quizás se están uniendo a la transmisión que acaba de justamente concluir una excelente ponencia sobre mascarillas quirúrgicas y respiradores en la que se ha tratado los tipos de mascarillas según su uso y nivel de protección y la diferencia con un respirador. Hemos podido realmente disipar bastantes inquietudes, por ejemplo,
La mascarilla quirúrgica no se puede lavar, caso contrario se inutiliza. Este producto permite que las partículas que nosotros expelemos no salgan al exterior, de ahí su importancia en su uso en esta etapa de pandemia. Y la efectividad de la mascarilla se dará al tener un buen filtro que se ajuste adecuadamente al rostro. Se les recuerda a nuestros participantes que no se olviden de realizar sus consultas al chat preguntas, y para nuestros participantes por Facebook también estaremos recogiendo sus comentarios y preguntas. Así es, Ferreira. A continuación, ahora tenemos la presentación Escudo Facial, Uso Limpieza, a cargo de la señora Indira Pereira. La licenciada Indira Pereira es titulada en Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuenta con el grado de Magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional Federico Villarreal, como también tiene especialización en gastroenterología, endoscopía digestiva en la Universidad Unicit de São Paulo, en Brasil. La licenciada Pereira ya tiene 20 años de experiencia en el ámbito de la salud pública, tanto en el MISA como en el salud. Actualmente, la licenciada Pereira es la encargada de coordinación del área de urgencias del Programa Preventivo Promocional de la Salud, como también del Programa Hospital en Casa para los adultos mayores. Además, es enfermera de la Gerencia de Ofertas Flexibles del Seguro Social de Salud, Salud. Actualmente, la licenciada Pereira es miembro del Comité Científico del Consejo Regional 2 de Enfermeros y miembro de su Comité de Protectores Faciales de INACAL. Adelante, señora Pereira, con su exposición. ¿Nos comenta si necesita algún apoyo, señora Pereira? Vamos a esperar unos minutitos. ¿Nos comenta, Pereira? No se te escucha, Indira. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí, perfecto. Ya. Bueno, lo que decía era, bueno, primero agradecer al Instituto Nacional de la Calidad por la invitación y en esta oportunidad darle el espacio para poder explicar el tema del escudo facial y la reducción del riesgo biológico. A ver, pasamos la siguiente diapositiva. Muy bien, los puntos que vamos a desarrollar en esta oportunidad va a ser el propósito del escudo facial, el objeto y el campo de aplicación, la construcción, las especificaciones técnicas con las que se ha elaborado este escudo facial, la limpieza y desinfección, que es algo muy importante que vamos a remarcar en esta exposición, y los anexos del documento. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿cuál es el propósito para nosotros del escudo facial? El propósito de este escudo facial es básicamente reducir los riesgos biológicos para el uso durante el traslado o durante cuando las personas van a lugares con demasiada cantidad de personas. Entonces nosotros lo que tenemos que reducir son los riesgos biológicos y ese es básicamente el propósito del escudo facial. Cuando nos vamos en bus, cuando vamos a los centros comerciales, tenemos que reducir los riesgos biológicos y hacer énfasis en que el escudo facial es un complemento de protección a la mascarilla que usamos a diario cuando salimos, según las indicaciones, en las horas permitidas, pero no reemplaza definitivamente a la mascarilla. Es un complemento para este tipo de virus que estamos enfrentando actualmente. Siguiente, por favor. La construcción. Tenemos dos puntos, el general y los materiales. En general, el escudo facial debe estar exento de algunas cosas para que nosotros podamos usarlos adecuadamente. Primero, libre de aristas, libre de
algo que pueda cortarnos o lastimarnos, nos produzca alguna molestia o heridas. Y los materiales deben ser suficientemente ligeros, nada que no sea difícil para podernos trasladar o estemos en nuestra área laboral como en los hospitales. Entonces tiene que ser algo que no sea muy pesado, ligero. No debe el componente con lo que está dado este escudo facial, no debe ser irritante a la piel, no debe romperse con facilidad, no debe haber astillas y sobre todo debe soportar los desinfectantes que actualmente estamos usando o los desinfectantes de uso doméstico que vamos a hablar a continuación. Tiene que ser durabilidad, visibilidad y sobre todo de fácil limpieza y desinfección, que es lo más importante para que hagamos un adecuado uso de este escudo facial. Siguiente, por favor. Cuando hablamos del diseño, vamos a hablar específicamente que el escudo facial debe proteger algunas zonas específicas del rostro, ¿no? La cabeza del usuario, especificaciones que vamos a ver a continuación, que nos dicen en el anexo B, sobre el EDP, cómo deben estar las medidas mínimas para que podamos usar. Cuando hablamos del sujetador, que es algo para nosotros muy importante, porque eso nos va a permitir que nosotros nos podamos mover con facilidad, podamos hacer nuestras labores, podamos desplazarnos con total seguridad. Debe permitir el uso de otras medidas de barrera como la mascarilla, sobre todo que el sujetador debe ser flexible. Nos debe dar esa capacidad de poder utilizar otras mascarillas, en este caso, podamos colocarnos el escudo facial y no haya ninguna dificultad para colocarnos nuestra mascarilla. Nos ayude y nos permita una adecuada ventilación, sobre todo una claridad cuando nos desplazamos. Sobre todo tener en cuenta que hay muchas personas, como en este caso, yo, utilizamos los lentes y eso no me exime de que yo no puedo utilizar el escudo facial, tengo que utilizarlo. Pero por eso mismo, mi escudo debe ser transparente, claro, para que yo pueda, pueda tener una mayor visibilidad. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de las especificaciones técnicas, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Como dijimos hace un momento, la vista clara, definida, no obstruida, nada alrededor. La calidad de material y superficies es muy importante. Debe carecer de cualquier defecto, sobre todo cuando nosotros vamos a adquirir este escudo facial, tenemos que revisarlo y ver de que no haya ninguna burbuja, rayadura, manchas, rajaduras, porque esto va a facilitar el deterioro del escudo facial, ni abolladuras. La protección contra gotas, ahí especificamos en el EDP que incluye un método de ensayo para verificar que no exista fuga de gotas o el material empleado para proteger el rostro del usuario. Hay que tener algo en cuenta. Cuando hablamos de escudos faciales, para algunas personas, sobre todo en estos últimos años, es algo novedoso, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que este escudo facial ya se viene utilizando en Europa aproximadamente el año 2014. Entonces, el 2014 ya se vino utilizando estos escudos faciales. Debido a que los escudos faciales lo hemos visto de repente en el área metalúrgica, en algunas áreas de construcción. Pero en el área de salud ya se viene utilizando hace muchos años, sobre todo en Europa, como les vuelvo a decir, pero sobre todo en las áreas donde hay mayor contagio, mayor fluido. Por ejemplo, en las salas de procedimientos endoscópicos, donde hacemos las endoscopías digestivas altas. Entonces hay mayor propagación de fluidos. Por lo tanto, necesariamente se hace uso de estos escudos faciales. Acá en el Perú, los que trabajamos en estas áreas ya hemos tenido la oportunidad hace muchos años
de hacer el uso y tener la experiencia de este manejo de este escudo facial. Entonces, vamos a explicar más adelante cómo se hace la limpieza y desinfección, y en otros países simplemente lo desechan. Y hay que tener en cuenta que lo más recomendable es que los escudos faciales tengan una característica muy especial, que sean biodegradables para que sean amigables con el medio ambiente. Siguiente, por favor. Muy bien, hemos llegado a un punto importante. Nos hablan sobre la limpieza y desinfección. Los materiales deben resistir agentes de limpieza y desinfección, como cumplir procedimientos específicos del fabricante. Correcto. En el anexo EDP se indican los ejemplos de limpieza y desinfección. Muy bien, ahí en esos, en el siguiente ejemplo vamos a explicar más detalladamente cómo se va a llevar a cabo esto. Siguiente diapositiva. Muy bien. Nos explican aquí el marco y etiquetado y envasado. Ese es algo que debemos tener en cuenta. Cuando nosotros adquirimos un escudo facial, el fabricante no solamente me lo puede vender el escudo facial, lo recomendable es que este escudo facial cuente con algunas recomendaciones que se establecen, que tenga el RUC, que nos especifique las dimensiones con las que el tamaño o la dimensión que está elaborado este escudo facial, la identificación del modelo, el rango de edad que puede usar de edad que puede usar la persona, ¿no? Si esto es para adultos o para niños. Las instrucciones de limpieza y desinfección del fabricante, ese es lo más recomendable, pero vemos que en el día a día, vemos que por las calles, todas las personas, diversas personas, venden estos escudos faciales, pero no nos colocan como debería de ser. Es más, no existe cuál es la manera adecuada de la limpieza y desinfección de este escudo facial. Y ese es algo necesario que tiene que ir, porque no es que uso el escudo, llego a mi casa y lo guardo. No, vamos a explicar un poquito cuál es la finalidad y cuáles son los cuidados que yo tengo que tener en cuenta. Los datos del contacto, en caso que la persona presentara alguna reacción adversa por el uso del material del escudo facial u otra información. Estos son los marcos y etiquetados que deberían de ir juntamente con el escudo facial. Siguiente, por favor. Muy bien. Cuando hablamos de las características y partes de un escudo facial, hablamos de la lámina facial. La lámina es de un grosor idóneo y fácil de desinfectar. Es cierto, la lámina, algunos nos preguntaban en la exposición anterior, ¿cuál era mejor? ¿Cuál nos recomendaría? ¿Por qué algunos son más delgados que otros? Vamos a ver que en el mercado existen las láminas de diferente grosor, ¿no? De diferentes micras, y esto va a depender mucho también de la durabilidad. Si compramos una más delgada, de repente tiene mayor probabilidad a deteriorarse, a formarse pequeñas aristas o romperse con facilidad, ¿no? Entonces ahí tenemos que evaluar siempre el cuidado, la calidad de la lámina y sobre todo ver que nos dé la seguridad que nosotros necesitamos. No, algo que debemos de observar es que nos brinde a nosotros una visión nítida y que sea fácilmente maniobrable. La lámina con medidas que cumplan con la zona de cobertura facial, como explicábamos, el sujetador de cabeza fabricado con material estructuralmente estable, un diseño para uso de actividad y estado de reposo, no debería generar ninguna molestia o heridas, como dijimos anteriormente. La sujeción de preferencia debería ser graduable o a presión que facilite el ajuste y el diseño.
vamos a ver que en el mercado hay algunos que sí nos presentan estos elásticos que se nos acomoda a la cabeza y es fácilmente maniobrable. Otros que vemos de otras presentaciones, pero que no tienen esa liga que nos va a dar esa estabilidad. Tenemos que ir viendo la que mejor se acomode a nosotros, pero si vamos a estar haciendo movimientos o estamos en un centro de labores como en el hospital, de preferencia tenemos que tener las ligas para poder hacer un trabajo más seguro y no estar de repente pendientes que si se nos va a caer el escudo facial o no. Siguiente, por favor. Muy bien, explicamos hace un momento sobre la cobertura mínima a considerar, ¿no? Ahí vemos en la diapositiva que se muestra la zona de cobertura facial mínima, el rostro del usuario debe estar protegido por el escudo facial. Como mínimo debe tener que cubrir el rectángulo, como nos indican ahí, A, B, C y D. Y de forma lateral, E, F, G y H de forma frontal. Esa es la manera correcta, ¿no? Porque vemos que a veces nos ponemos el escudo facial y en algunos casos no nos llega a cubrir todo el rostro, pero lo ideal es que pueda tener una mayor cobertura de la parte del rostro para que podamos tener mayor seguridad. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la información para los usuarios? El nivel de eficacia que ofrece un escudo facial para la reducción de riesgos biológicos depende de un número de factores, tales como la resistencia a las gotas, la calidad de material que explicamos hace un momento, la flexibilidad para adaptarse a la forma de la cabeza del usuario, dado que el escudo facial se considera altamente contaminado, es esencial que se limpie, se desinfecte después de cada uso, de acuerdo con las indicaciones del fabricante, y se deseche o se recicle según lo considerado por el fabricante cuando cese de cumplir las especificaciones técnicas de la especificación disponible peruana 101. En la exposición que tuvimos la primera vez con el Instituto Nacional de la Calidad, nos hacían unas preguntas, recuerdo, nos decían, pero el escudo facial me cubre el rostro, pero no me cubre el cuero cabelludo. Es cierto. Si yo estoy yéndome a la calle con la ropa, la mascarilla y el escudo facial, y me estoy yendo en el bus o me estoy yendo al centro comercial, a un lugar donde hay mayor cantidad de personas, por lo tanto, aumenta la probabilidad de contagio y por ende tenemos mayor probabilidad de que estos fluidos puedan salpicar. Entonces, si yo voy a la calle, no solamente debo contar con mi escudo facial, sino que no olvidarme de la mascarilla. Pero independiente a eso, cuando yo regreso ya de la calle a mi casa o de mi centro de labores a mi casa, yo debo de tener en cuenta y tenerlo muy presente de que mi ropa y todo lo que yo he puesto está contaminado, incluyendo el cuero cabelludo. Entonces, la persona debe entrar a la ducha y bañarse y no olvidarse que tenemos que desinfectar nuestro escudo facial. No es que yo vengo, me cambio de ropa, me pongo otra ropa, no. Lo ideal es bañarnos y mantener una higiene. Y si yo no puedo estar lavándome el cuero cabelludo todos los días, contar con un gorrito de protección. Cuentas con un gorrito de protección o un gorrito de tela. Hay diferentes gorritos y mi escudo facial. Es cierto, el escudo facial por algo dicen facial. Cubre el rostro, ¿no? No tiene el objetivo de cubrir la parte o proteger la parte del cuero cabelludo. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, fue una de las preguntas que quedaron por responder la exposición anterior. Siguiente, por favor.
En los ensayos, en el ensayo de protección contra gotas, método de ensayo permite demostrar que el escudo de protección fácil no permite el filtro de líquidos al rostro del usuario. Es cierto. El ensayo de comodidad y seguridad y colocación, método de ensayo que evidencia si el escudo de protección facial presenta alguna incomodidad, alguna inseguridad significativa durante el uso por parte del usuario. Todo eso se ha evaluado para que estos escudos faciales puedan ser diseñados adecuadamente. Siguiente, por favor. Muy bien. Algo que tenemos que tener en cuenta en las recomendaciones de limpieza y desinfección. En la recomendación para la limpieza se brindan unos pasos a realizar una limpieza de descontaminación de escudo de protección facial, siempre en cuando el fabricante proporcione sus recomendaciones. Perdón. La recomendación para la desinfección se proporciona dos recomendaciones. Desinfección según el desinfectante usar, con hipoclorito de sodio, lejía, para el público en general y con detergente enzimático para el personal de salud. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí y vamos a explicar algo muy importante. Cuando hablamos de la desinfección de los escudos faciales y el común denominador para nosotros es el día a día que nosotros estamos en la casa, usamos la lejía, ¿correcto? El hipoclorito de sodio. Estos hipocloritos de sodio que lo vemos en diversas presentaciones, ya sea esta, ya sea de mayor volumen, esta de aquí, que lo utilizamos en casa, según la Organización Panamericana de la Salud, vamos a tener una tabla en la cual se estructura la concentración. Pero no hay que olvidarnos que la concentración siempre nos va a poner el fabricante en la parte posterior del envase. Revisando cuál es el común denominador de los niveles de concentración de lejía con las que se vende aquí en el mercado en Perú, es aproximadamente del 5%. Entonces, casi todas nuestras lejías que se venden en el mercado y son de uso doméstico son aproximadamente al 5%. Por lo tanto, para desinfección de superficies, ya sea de la mesa, de cualquier superficie, tenemos que utilizar 20 mililitros y 980 mililitros de agua. Eso es según la Organización Panamericana de la Salud, para todo lo que son superficies, pisos y sobre todo para las superficies cuando hablamos también para limpieza y desinfección de los escudos faciales. Hay que tener en cuenta que si los escudos faciales están expuestos a fluidos corporales como sangre y vómito, que lo puede estar cuando hablamos del personal de salud que está expuesto a estos fluidos, por lo tanto, estos escudos tienen mayor probabilidad de que se adhieran este tipo de fluidos a la parte externa del escudo. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Cuando hablamos de este virus COVID-19, tenemos que tener en cuenta que en ciertos materiales, como el plástico, las superficies de acero inoxidable y plástico, tenemos que el SARS-CoV-2 puede permanecer adherido a todas las partes de plástico hasta 3 días. Por lo tanto, para nosotros es importante y primordial el uso de este escudo facial para que ustedes se protejan, pero no solamente para protección, sino tener en cuenta, aparte de la protección, la manera correcta de la desinfección, porque si yo llego a casa, lo acabo de usar, me lo saco y lo dejo ahí, imagínense cuántas partículas posiblemente del virus se hayan adherido a este facial, muchas.
¿Cómo las voy a erradicar? ¿Cómo las voy a eliminar? De manera adecuada, haciendo una desinfección correcta, utilizando este hipoclorito de sodio, de acuerdo a las concentraciones indicadas del fabricante. Y en el caso del personal de salud que trabaja en los hospitales y de repente va a utilizar su mismo escudo facial, termina su turno y voy a irme a la casa, pero el escudo facial se queda en el trabajo. Este escudo facial, si contamos en el centro de labores con detergente enzimático, hacemos la dilución de acuerdo al fabricante, lo lavamos, ¿no? Siempre contando con un paño para el lavado, lo lavamos adecuadamente y lo enjuagamos. Pero antes de eso, mientras yo lo lavo, ya sea con detergente enzimático o con hipoclorito de sodio, después de lavarlo, pasarlo por los dos lados, lo dejo por lo menos unos 3 minutos que esté sumergido y posterior a eso lo enjuago. Para eso siempre tengo que tener en cuenta que debo de contar con un pequeño lavatorio, ¿no? Donde yo pueda colocar mi escudo facial y pueda hacer mi lavado. Esa es la manera correcta. Ahora, cuando hablamos de los escudos faciales, debe ser lo más práctico para mí para poder hacer la limpieza y desinfección. Hay algunos escudos faciales que tienen estas liguitas, pero que yo no las puedo desprender. Por lo tanto, al hacer la desinfección, tengo que lavar esta parte de la liga, pero se dan cuenta de que este lado de aquí yo no lo puedo desprender. Y encima, algunos tienen esta esponja. Entonces, esta esponja tampoco es que la retiro y la vuelvo a poner. Esta esponja tampoco me facilita a mí para lavarlo. Lo puedo lavar, de repente tendría que lavarlo, en este caso, con algún detergente o jabón para que pueda irse también el sudor que se ha quedado impregnado aquí. Por eso tenemos que buscar un escudo facial que sea lo más práctico posible, que yo pueda desinfectarlo de manera adecuada y que no me complique tanto a mí. ¿Qué pasa si las personas son alérgicas al hipoclorito de sodio? Porque puede pasar. Correcto. Puedo utilizar un jabón. Un jabón como este de aquí también es una alternativa, pero lo más recomendable siempre es el hipoclorito de sodio. Pero si la persona fuese alérgica, podemos hacer con el jabón líquido una lavaza y a través de la espuma, frotando con mi paño, haciendo el lavado adecuado, en este caso de la parte del visor, tanto por fuera como por dentro, lavarlo adecuadamente, después que he formado espuma, hacer el enjuague de este escudo facial, después que lo he dejado remojando unos minutos, y proceder al enjuague. Todo esto tenemos que tener en cuenta para mantener la higiene adecuada del escudo facial. ¿Qué más nos dice? Recomendaciones para la desinfección. Proporcionar acá 2 recomendaciones según el desinfectante, como hablamos, según el hipoclorito de sodio o el detergente enzimático, los que trabajan en el hospital, tienen que tener en cuenta las recomendaciones del fabricante en cuanto a las concentraciones y en cuanto a la dilución, que también es muy importante. Siguiente, por favor. Muy bien. Antes de concluir, algo que tengo que remarcar aquí, algo muy importante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero hacer mi dilución de mi desinfectante? Correcto, tengo que seguirme a las indicaciones que me dice el fabricante, y si yo quiero tenerlo, por ejemplo, por varios días, o ya tener mi dilución para todas las veces que vengo del trabajo y lo desinfecto, ¿cómo? ¿Puedo tenerlo en un frasco? Lo puede tener en un frasco. ¿Cuánto tiempo me puede durar? De 3 a 4 meses, pero tengo que tener en cuenta lo siguiente, que para hacer la dilución
según la concentración que me indica el fabricante, yo debo de utilizar dos cosas. Primero, tener en cuenta que lo ideal es utilizar un frasco así como este, pero obviamente más grande, un frasco ámbar. El frasco ámbar me va a ayudar a que al ingresar la luz lo neutralice y no lo descomponga la concentración que yo he preparado para hacer la desinfección de mi facial. Eso siempre en cuando yo no quiera cada día que vengo estar preparando. Entonces, para yo tener listo mi preparación de mi concentración ya en un frasco de repente un poco más grande y me pueda durar unos 3 a 4 meses, tengo que hacer la dilución, pero tengo que tener en cuenta que tiene que ser un frasco de vidrio ámbar o en un frasco plástico así como este. ¿Correcto? Esto es según los estudios de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Ha habido un estudio hace muchos años, en el año 2016, sobre el tipo de frasco adecuado que evita o que el hipoclorito de sodio diluido se vaya a descomponer. Entonces, algo que va a complementar nuestra limpieza y desinfección del escudo facial es también tener un frasco adecuado para poder tenerlo almacenado por más días o meses para poder hacer nuestra limpieza y desinfección de nuestro escudo facial. Ahora, debo de tener en cuenta lo siguiente, que este tipo de lejía, el hipoclorito de sodio, de repente no se distingue muy bien, color morado, que son de repente para un tipo de ropas de color, esto no funciona o esto no es lo más recomendable para la limpieza y desinfección de mi escudo facial. Correcto. Tiene que ser hipoclorito de sodio, el que utilizamos como comúnmente lo llamamos para la ropa blanca. Ahora, después de hacer yo mi limpieza y desinfección, después de sumergirlo, después de enjuagarlo correctamente, yo tengo que tener una bolsa de estas para poder guardar mi escudo facial. Después de que se ha secado correctamente, yo tengo que tener, en este caso, una bolsa donde yo pueda almacenar mi escudo facial y puede evitar de que se vaya a dañar o se vayan a formar algunas aristas o se vaya a malograr. Entonces, de esta manera, yo logro la conservación de mi escudo facial. También tengo que tener en cuenta de que mi escudo facial siempre tenga esa característica, ¿no? Que sea fácilmente regulable y que pueda sacar las ligas para proceder a la limpieza y desinfección, como dijimos hace un momento, ¿no? Entonces, cuando hacemos el uso del escudo facial, como les vuelvo a reiterar, hay que tener en cuenta que es un complemento, el escudo facial es un complemento de la mascarilla. No es que yo utilizo el escudo facial y ya me olvido de la mascarilla, no, ambos son un complemento. Tenemos que tener en cuenta que en esta segunda ola estamos escuchando que la nueva variante británica, la nueva variante sudafricana y la nueva variante brasileña que tenemos, que ya ha ingresado por Iquitos, Pucallpa y están en algunas regiones, no sabemos cuál es la sintomatología en caso de la británica, en caso de la sudafricana y la británica sí, pero en el caso de la brasilera que ha ingresado a nuestro país, perdón, no sabemos cuáles son las sintomatologías que pueda presentar. Muchos de los pacientes, los primeros días están asintomáticos. Después que se han contagiado, comienzan a hacer los síntomas. Pero mientras tanto, si la persona utiliza la mascarilla debajo de la nariz o por acá, y la persona que está a su costado no está bien protegida, no utiliza un adecuado escudo facial, que es el complemento de la mascarilla, puede estar propensa a contagiarse. Entonces tenemos que tener en cuenta que el escudo facial actualmente es mucho más necesario el uso.
Antes era necesario, es cierto, siempre, en todo tiempo, en todo momento, pero ahora tenemos que redoblar los cuidados. No sabemos cómo este virus va mutando, cómo nos vamos contagiando, no lo sabemos, es un virus que está en constante descubrimiento de cuáles son los signos y síntomas que va presentando a medida que este virus va mutando. Entonces, lo que fue hace 4 meses, ahora es diferente. Estamos teniendo tantas variantes, por lo cual nosotros tenemos que concientizar a la población. Ustedes que nos están escuchando tienen que hacer réplica de esto. ¿Cuál es la importancia del escudo facial? Algunos dicen, me da calor, me es fastidioso. Sí, es cierto, pero es más complicado en esta situación el poder encontrar un hospital, encontrar una cama UCI, así que yo creo que tenemos que soportar las molestias o las incomodidades porque no estamos acostumbrados, pero tenemos que adaptarnos, porque en la situación en la que vivimos, la realidad de nuestro país es que no contamos ahorita con los recursos necesarios para poder atender tanta demanda de gente que se contagie. Así que yo les pido a ustedes que están escuchándonos, están acá conectándose, les agradezco de verdad, de manera infinita, porque esto para nosotros es una manera de conseguir una réplica, concientizar a la población cuál es la importancia de este escudo facial, cuál es la importancia del uso adecuado de la mascarilla. Y bueno, concluir agradeciendo nuevamente al Instituto Nacional de la Calidad y a todo el equipo que hace posible que se lleve a cabo esta exposición. No sé si hubiera alguna pregunta, estoy aquí para poder responder sus dudas. Muchas gracias, Indira, por tu excelente exposición. Como hemos podido escuchar en la exposición, el protector facial, como bien lo dijo Indira, es un producto de protección personal complementario. O sea, es un complemento a la mascarilla, ¿no? Es bueno resaltar que está orientado a reducir el riesgo biológico al cubrir toda la zona facial de la persona. Asimismo, acerca del escudo facial, bien lo dijo Indira que se recomienda usar el hipoclorito de sodio, o sea, la lejía, para limpieza de escudo facial en público en general y también el uso del detergente enzimático en personal de la salud. Todas estas consideraciones hay que tenerlas en mente al usar un protector facial. También es bueno mencionar que ambos documentos, tanto de la mascarilla como del protector facial, se encuentran disponibles en nuestra plataforma de normas libres del INACAL. En estos momentos se va a compartir el enlace en el chat de Zoom para que puedan realizar su registro y acceder gratuitamente a este espacio y descargar a texto completo ambos documentos. Entonces, estimados participantes, el equipo de la Dirección de Normalización nos ha compartido sus consultas, recogidas no solo del chat de Zoom, pero también de nuestra plataforma de Facebook. Vamos a comenzar con algunas preguntas para el señor Fernández, quien realizó la presentación sobre mascarilla quirúrgica y los respiradores. Tenemos una consulta de la señora Carla Sanguinetti. Buenas tardes. ¿Por qué lado se debe usar las mascarillas quirúrgicas? ¿Por el lado azul o el blanco? Ya que veo a la gente usándolo indiscriminadamente. Adelante, señor Fernández. Gracias, Fiorella. La parte que es la hidrófoba, o sea, la parte que es repelente a la humedad, es la parte externa, que normalmente vienen coloreadas. O sea, la parte azul debería ir hacia el exterior. También se dan casos en el que las mascarillas vienen con las capas del mismo color. Y bueno, hay ciertas pautas que nos pueden ayudar a poder determinar cuál es la parte interna y la parte externa. La parte exterior, la que es repelente al agua, normalmente es un poco más brillosa que la parte absorbente, que es un tono mate, no muy brilloso. Eso nos puede ayudar a poder identificar la parte que va hacia el exterior. Y finalmente, el sentido de los pliegues, ¿no? Porque entre una cara y la otra de la mascarilla, los pliegues también son diferentes. Si los pliegues forman una especie de bolsillo hacia abajo, esa parte debe ir hacia el interior. Cuando forman una especie de bolsillo hacia arriba,
eso debe ir al exterior. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la señora Mónica Chipana. ¿Cuánto tiempo se debe usar una mascarilla quirúrgica? Por ejemplo, uno sale al mercado por 2 horas. Bueno, esa pregunta es muy relativa, la respuesta. Depende de muchos factores. Si la hemos usado bien, no, digamos así, está manchada o desgarrada, o vemos que está deshilachada, una cosa así, se podría usar, se recomienda hasta 4 horas usar una mascarilla. En la práctica se puede usar 6 horas. O sea, en 2 horas es un tiempo suficiente. Muy bien, muchas gracias. Y una última pregunta del señor Lenin Cuellar y de la señora Sandra Mejía. ¿Usar doble mascarilla otorga mayor protección? También es una respuesta que depende de muchos factores. Hay muchos factores que hay que considerar. Bueno, como les había mencionado, las mascarillas se clasifican en tipo 1 y tipo 2, según su eficacia de filtración bacteriana. Tengo entendido que la respuesta busca, digamos, lo orientado a las mascarillas, ¿verdad? Porque, como mencioné al comienzo de la exposición, a veces confundimos los términos y llamamos mascarilla también al respirador. Entonces voy a centrarme en lo que tiene que ver con la mascarilla. Bueno, las de tipo 1 tienen una eficacia de filtración mayor al 95%. Eso significa que hay un 5% ahí de probabilidad de que pueda haber una fuga. Y en la práctica, cuando se hacen los ensayos de eficacia de filtración, muchas veces ni siquiera se llega a esos 95%. Se puede llegar a un 90% o a veces he leído casos hasta menos. Entonces, no sería, digamos, incorrecto usar otra mascarilla, siempre y cuando estamos hablando de mascarillas. ¿Ya? Entonces, no sería incorrecto. Habría que tomar algunas precauciones, como por ejemplo, al tener más capas, también hay más dificultad para respirar. Mientras más dificultad para respirar es no solamente más incómodo, sino también hasta peligroso para la salud. Si una persona tiene un problema, por ejemplo, cardíaco, una cosa así, sería contraproducente. O sea, hay varios factores, ¿no?, que se tienen que considerar, se debe evaluar. Por otro lado, también está la incomodidad de uso. Muchas de las mascarillas tienen elásticos para usarlos en las orejas. Con uno muchas veces produce molestia de llevarlo algunas horas, y con dos puede haber también lesiones, pequeñas heridas. O sea, son varios factores, ¿no? O sea, si se va a usar por poco tiempo, quizás en un área muy expuesta, donde hay muchas personas, no sería inapropiado usar una mascarilla sobre la otra. Lo que sí sería inapropiado es usar un respirador encima de la mascarilla. Eso sí sería inapropiado, porque vemos que los respiradores deben sellarse herméticamente al rostro. Si primero nos ponemos una mascarilla y encima un respirador, le estamos quitando esa protección de la hermeticidad. Eso sí sería contraproducente. Muy bien, muchísimas gracias, señor Fernández, por su tiempo. Muy bien. Ahora continuando con la rueda de preguntas, vamos a hacer las preguntas para la señora Indira Pereira. Estimada Indira, acá hay una pregunta de Gina Arana que nos hace a través de Facebook. Buenas tardes. ¿Cada cuánto tiempo debemos de renovar el escudo facial o el protector facial? Muy buena pregunta. ¿Cada cuánto tiempo? Lo recomendable para el cambio de la pantalla del escudo facial es siempre en cuando nosotros vemos que hay un deterioro de la visibilidad, hay aristas o este escudo facial de repente ya se rompió, tuvo alguna rajadura, entonces es necesario en ese caso ya proceder al cambio de la pantalla o del escudo facial de forma completa. Ok. Tenemos una segunda pregunta por parte de María Casas. Para desinfectar un escudo facial, ¿es mejor remojar la lejía cada cuánto tiempo o bajo qué factores hay que hacer ese remojo? Correcto. Está bien la pregunta. Mira, cuando hablamos de desinfectarlo con el hipoclorito de sodio, hay que tener en cuenta, y los invito justamente, la Organización Panamericana de la Salud lo ha publicado.
Si ustedes pueden, lo pueden revisar. Cuando ponen COVID-19, hipoclorito de sodio, ahí va a salir. Para el Perú, como les decía, va a depender las indicaciones de acuerdo al fabricante, pero el común denominador del uso en nuestro país es del 5%, ¿no? La dilución y el tiempo lo pone el fabricante, porque hay algunas variantes de un fabricante al otro, porque algunos tienen al 4.5%, el otro 4.63%, y el tiempo lo va a indicar el fabricante. Entonces, pero la dilución y la cantidad de agua lo pueden ver también según el fabricante o según la normativa que está establecido en la Organización Panamericana de la Salud, que ha sido publicada el año pasado, el 2020. Muy bien. Ahora tenemos una última pregunta a cargo de Juan Moreno. Buenas tardes. ¿Cuál es el grosor idóneo o mínimo que debería tener un protector facial? Correcto. Mira, en cuanto, ese es algo que lo venimos, digamos, es una pregunta que normalmente nos están haciendo, ¿no? Siempre nos preguntan cuánto es la micra, cuánto es lo más recomendable. Generalmente hay un estudio de la Asociación Médica Americana, que hizo una publicación el año 2016. Vamos a tener en cuenta que el grosor del uso de los escudos faciales es importante siempre en cuando yo no utilice la mascarilla, correcto. Pero eso es en otro tipo de situaciones. En el caso de las pandemias, el escudo facial, el grosor puede ser cualquiera, el grosor, solamente que el grosor está ligado al tiempo de durabilidad. Si es más grueso, obviamente el tiempo de vida va a ser mayor, pero si el escudo es más delgado, tiene mayor probabilidad que se deteriore. Pero, como te digo, hay una publicación del año 2014 de la Asociación Médica Americana donde sí hacían la efectividad de cuánto era lo recomendable. Para ellos, lo recomendable era, por ejemplo, de que sea por lo menos de 18 pulgadas, pero eso es siempre en cuando solamente se utilizara el escudo, pero no es en el caso de nuestra realidad a nivel mundial cuando hablamos de COVID. Puede ser cualquier escudo, de preferencia si tú quieres que te dure más, que sea un poquito más grueso y siempre de la mano con tu mascarilla, que es el complemento. Muchísimas gracias, Indira, por tus excelentes respuestas. Y bueno, muchas gracias a los estimados participantes. Vamos a estar recogiendo todas las preguntas que no se han podido atender por esta vía y se compartirán sus respectivas respuestas a través de nuestra página web institucional. Ya para concluir con este webinar, vamos a dar pase a la presidenta del Instituto Nacional de Calidad, la doctora Clara Gálvez, para que nos dé unas palabras. Por favor, adelante, doctora Clara. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. He escuchado con mucha atención. Gracias, Jorge Alberto. Gracias, Indira. Gracias, Yuri, Fiorella, a todo el equipo de INACAL que está detrás de este webinario, detrás de estas sesiones, reuniones que nosotros hacemos con la finalidad de dar a conocer no solamente el trabajo que realiza el INACAL, sino siempre pensando en la ciudadanía, siempre pensando en la población, más ahora en un contexto tan complicado. Estamos en guerra contra un enemigo que no vemos, que no miramos, que no tocamos, que no oímos. El escuchar a Indira, a Jorge Alberto, darnos estas pautas nos permite a nosotros generar una mayor conciencia sobre aquello que cada ciudadano debe realizar en su vida diaria y en su vida cotidiana. Cuando hablamos de mascarillas, cuando hablamos de protectores faciales, estamos hablando desde el punto de vista técnico, que es lo que nosotros realmente trabajamos, la parte técnica, las condiciones, las características, las especificidades, y también aprendemos a la vez
ante la diversidad de artículos que nosotros podemos encontrar en el mercado, cuáles son aquellas pautas que se requiere para que indistintamente de todos los accesorios, medios, artículos que podamos encontrar que sirvan de una protección, nos den seguridad. El aseo, la limpieza, como dice Indira, cómo se debe mantener limpio, desinfectado un protector facial, cuánto debe durar una mascarilla, digamos, en uso. Todas estas cosas son de vital importancia. Estamos creando una nueva cultura, una cultura de calidad. Estamos aprendiendo realmente la importancia de la calidad en un país donde probablemente hace un tiempo atrás no se escuchaba de los beneficios de la calidad, del uso de los estándares de calidad. La seguridad ahora es calidad y calidad es seguridad. A todos los que nos acompañan en este webinario, a todas las personas responsables que entienden que la protección del COVID, la protección a través de estos medios que nosotros promovemos, es importante para la conservación de la vida. No queremos cargar sobre nuestras espaldas la posibilidad de poder contagiar a un ser amado, a un ser querido, a un amigo. Tenemos que trabajar todos de manera conjunta y para eso estamos nosotros. Estamos para llegar a la ciudadanía. Estamos porque somos embajadores de la calidad, somos responsables de la calidad. Y yo les pido, les invoco a cada uno que nos ha acompañado en este webinario, ser partícipe de esta campaña, ser partícipe de este grupo humano que trabaja en la salvaguarda de la vida. Cada uno de nosotros que hemos estado, que hemos acompañado a Indira, que hemos acompañado a Jorge Alberto y que probablemente hemos conocido de nuevas cosas, de nuevos detalles que no los estábamos aplicando en la vida diaria. Por favor, seamos embajadores de la calidad, seamos embajadores de la seguridad, promovamos el uso de la mascarilla, el uso de la mascarilla. La mascarilla no es una bufanda, la mascarilla no es un sombrerito. Es incómoda, probablemente sí, a mí me incomoda, pero la uso. Y ahora uso doble mascarilla, ¿verdad? Porque tenemos que asegurarnos realmente qué es lo que estamos usando, cuál es el nivel de protección y cuánto tiempo nos dura esta protección. Entonces, por favor, ayúdennos, trabajen con nosotros, sean nuestros embajadores y promuevan la calidad en su familia, en sus amigos, en la industria, en el trabajo. Veamos, aprendamos a ayudar a modificar conductas. El estar aquí presente, el tener más de 300 personas conectadas, ya para nosotros realmente es un gran logro. Para los expertos, para los especialistas, que Indira pueda promover y todo lo que ella sabe, conocer lo que ella sabe, que Jorge Alberto pueda hacer estas buenas reflexiones, que INACAL pueda dar a conocer realmente el trabajo serio, comprometido y responsable que hacemos. Para nosotros realmente es un triunfo ya. Tenerlos a ustedes acompañándonos en este espacio para nosotros es un triunfo. Lo mejor que les puedo desear a todos que nos han acompañado es mucha salud, mucha precaución y agradecer nuevamente al equipo humano que nos acompaña, a nuestros expertos que con su experiencia día a día y a veces, muchas veces, casi todos los jueves estamos presentes en nuestros jueves de normalización y como ahora estamos presentes porque realmente el país lo necesita. Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde. Muchas gracias, doctora Clara Gálvez, por sus excelentes palabras. Con ello, estamos concluyendo este segundo webinar. No queremos concluir sin antes anunciar que tendremos un tercer webinar sobre norma técnica peruana de lineamientos para planificar la participación de voluntarios espontáneos, el cual se va a llevar a cabo el martes 23 de febrero. Agradecemos a todos los participantes que nos han acompañado tanto en la videoconferencia Zoom como también en la plataforma Facebook. Muchas gracias. Gracias. Y a los participantes que están conectados por el Zoom les pedimos que no se retiren. Tenemos una breve encuesta que nos servirá y ayudará a atender mejor sus necesidades. Además, al final nos tomaremos una foto, por lo que les vamos a pedir que abran sus cámaras. Muchas gracias a los que van a ver si nos pueden ayudar con la encuesta. Perfecto. Agradecemos a todos los que van ingresando esta brevísima encuesta que realmente nos va a ayudar a que cada webinar sea de mejor calidad. Y también aprovechamos unos segundos